todo lugar, los perdidos vinieron, y en libertad, aquí clamada, hacia la cruz, por este libro estás, mi Dios, aquí mi vida cortaré. Gracias Jesús, por mi salvación, por la eternidad, que tengo perdón, sé la verdad, y te encontré a ti, mi Dios, a ti mi vida cortaré. Jesús, contigo viviré, y nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Gracias a Jesús por mi salvación, por la eternidad, y tengo perdón, sé la verdad, y te encontré a ti, mi Dios, a ti mi vida te daré. Jesús, contigo viviré, y nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, contigo viviré, y nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Ese que viste al cielo das, brillas en la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Ese que viste al cielo das, brillas en la oscuridad. La salvación del mundo en tus manos está. Jesús, contigo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, contigo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo. Jesús, contigo viviré, de ti nunca me avergonzaré. Te doy todo lo que soy, toma, tómalo, toma, tómalo, toma, tómalo. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Todo amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 va por mí. No puedo ganarlo,
que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas.
ya lo sé, que solo te busco y te llamo cuando no me dan los pies. Hey, dime si es verdad que por la noche me cuidas en medio de la oscuridad. Hey, soy yo otra vez. Solo sé que tengo miedo, pero no sé bien de qué. Que nadie me cuida como tú me cuidas. Que nadie me ama como tú me amas. Que nadie se mueve sin que tú estés viendo. Que nadie se salva si no está en tu reino. Amén. Señalarme los errores que tú ya me perdonaste. Y si me caigo, tú estás para levantarme una y otra vez. Y si pierdo el foco, voy a encontrar la manera y sin reposo. Sé que aunque esté en un hueco, no estoy solo. Sé que aunque esté en un hueco, no estoy solo. Deja mi alma llena de ti, cuida de mí, a que le temos y cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí, deja mi vida llena de ti, cuida de mí, a que le temos y cuida de mí, cuida de mí, deja mi alma llena de ti, cuida de mí, a que le temos y cuida de mí, cuida de mí. Cuida de mí, deja mi vida llena de ti. Cuida de mí, cuida de mí, cuida de mí. Amén, amén. Aquí está mi quietud, te pido amén, y quítame el dolor. Amén. Bueno, entonces el mensaje del día de hoy se titula El origen del mal. En este mensaje vamos a ver el origen de la maldad, la consecuencia de la maldad, nuestra posición ante el panorama de maldad y el fin de la maldad. Amén. Entonces, para entender este mensaje del origen de la maldad, debemos tener conciencia clara de que Dios, cuando nos creó, nos dio ¿qué? Nos dio libertad, nos dio libre albedrío. Así que vamos a ir al primer versículo que tenemos el día de hoy. Allí en Génesis 3:1 está hablando acerca de la desobediencia del hombre. Aquí encontramos esta narración. Recordemos que antes del pecado de Adán y Eva, aquí ya aparece la serpiente antigua que tipifica al diablo y a Satanás. Dice Génesis 3:1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces aquí ya encontramos
encontramos en el huerto, encontramos allí esta serpiente antigua que tipifica al diablo y a Satanás. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba allí hablando a la mujer, estaba cuestionando a Dios, pero tengamos presente que ahí aún no había pecado. Entonces, ¿de dónde salió esta serpiente antigua? Es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ir a nuestro siguiente versículo, está en Ezequiel 28, del 12 al 19, allí vamos a encontrar unas características acerca de este personaje que encontramos allí en Génesis 3.1. Dice Ezequiel 28.12, dice: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Entonces, ¿aquí de quién está hablando? Está hablando de Luzbel, de este querubín grande. Dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Entonces, ¿cómo fue creado este ser? Fue creado perfecto, fue creado sabio y era bastante hermoso. En el versículo 13 dice: en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunco, esmeralda y oro. Dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces, recordemos que este personaje fue creado. Hace 8 días hablábamos de la majestuosidad del Señor Jesucristo y encontramos por todos los versículos que vimos que el Señor Jesucristo no fue creado. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Recuerdan que algunos argumentan que Jesucristo es menor que el Padre, algunos argumentan que fue creado, que esa es la teoría que tienen los arrianistas. Pues aquí sí encontramos que este querubín grande y protector fue creado. Versículo 14 dice: tú, querubín grande y protector, dice: yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste, ¿qué dice? Creado. O sea que dice la palabra que este querubín grande fue creado. ¿Y cómo fue creado? Dice que fue creado perfecto. ¿Cómo hace Dios todas las cosas? Perfectas, buenas. Y eso es lo que encontramos cuando dice Génesis 1.1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y en el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces aquí vamos encontrando quién fue el autor de ese desorden, de ese caos en que se encontraba la tierra allí en Génesis 1.2. Entonces dice: hasta el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Entonces aquí está hablando la palabra, esta narración que estamos viendo en Ezequiel y la que vamos a ver en Isaías, está hablando de antes de la creación de la humanidad. Antes allí del Génesis 1.1, posiblemente, por lo que podemos ver en la palabra de Dios, ya existía una creación y este personaje era el que estaba a cargo de esa creación, pero dice que se halló en él maldad. Versículo 16 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. ¿Cómo lo está llamando acá? Querubín protector. Siguiente cita bíblica, dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Entonces, ¿cómo había sido creado? Leíamos en el versículo 13 que con toda piedra preciosa, pero dice que se enalteció tu corazón, se ensoberbeció su corazón. Mire que la altivez y la soberbia es algo que Dios no resiste, porque la Biblia dice que al altivo y al soberbio, dice que Dios lo ve de lejos. Y aquí encontramos el primer pecado que hubo antes de Adán y Eva. Dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que te miren a ti. Dice: con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió, y te puse ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que
te miran. Amén. Entonces encontramos aquí ya una pista, encontramos una evidencia de este personaje, de este ser que fue creado, pero tuvo un problema en su corazón, y fue que se enalteció. Ya en los siguientes versículos vamos a mirar con qué más vino acompañado esa altivez de este. Y en 8 días, si el Señor lo permite, vamos a continuar con este mensaje que tiene que ver con ángeles y demonios, porque es un tema bastante interesante, y ver qué es lo que dice la Biblia. Entonces encontramos en Isaías 14, siguiente cita bíblica, del 12 al 13, dice: como caíste del cielo, ¿cómo lo llama aquí? Oh lucero, hijo de la mañana. Aquí está hablando de esa serpiente antigua que es el diablo y Satanás, pero antes de su rebelión y su caída. Dice: cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Présteme atención, aquí está hablando de unas naciones, y esto es antes de la creación de Adán y Eva. Entonces lo que podemos ver, que posiblemente por la palabra existían una creación antes de Adán y Eva. Dice: tú que decías en tu corazón, o sea que también fue creado con un corazón. Dice: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. ¿Qué dice? Levantaré mi trono. Imagínense, este hombre, este personaje se rebeldizó, ¿cierto? Dijo: voy a subir junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, y seré semejante al Altísimo. Dice: mas tú eres derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces este personaje, este querubín grande, este lucero, hijo de la mañana, quiso ser semejante al Altísimo. Hace 8 días, recuerda que hablábamos del Señor Jesucristo, que Él es semejante, Él sí es semejante a Dios, porque el Señor Jesucristo es la imagen del Dios Altísimo. Pero aquí este personaje quiso ser semejante allí al Padre. Ese fue su pecado, la altivez, la soberbia, la vanagloria. Pero ¿qué dice el versículo 15? Mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta los lados del abismo. O sea que antes de la creación ya existía ese lugar, el Seol. Recordemos que el Seol es el lugar de los muertos, es un lugar de tormento, a los lados del abismo. Siguiente cita: se inclinarán a ti todos los que te vean, te contemplarán diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Entonces encontramos allí en estas citas de Isaías, de Ezequiel, está hablando cuando fue creado este querubín grande, protector, lucero, hijo de la mañana, pero también está mostrando la caída de este personaje, y ya vemos que fue arrojado allí a la tierra, pero ya prácticamente fue destituido de la gloria de Dios. Recordemos que eso es lo que hace el pecado es lo que hace romper la comunión con Dios. Y este personaje, este querubín grande, tenía un privilegio allí en el cielo, porque vimos que fue creado con majestuosidad, con piedras preciosas, con todas las mejores cosas fueron preparados. Pero a causa de su hermosura, a causa de su altivez, de su soberbia, fue destituido de la gloria de Dios. Entonces allí vemos el origen del mal, vemos allí la caída de Lucifer. Recordemos que Lucifer significa portador de luz, y fue destituido de la gloria de Dios. Y allí ya, pues obviamente, entonces, como lo veíamos en Génesis 3:1, ya estaba allí tentando allí a Eva. Y hasta el día de hoy, ese personaje que todos lo conocemos o todos sabemos por la palabra, que es el diablo y Satanás. Satanás significa el adversario, el que acusa. Él es el acusador de los hermanos. Y encontramos ya en Génesis 4:8 el primer homicidio. Dice: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué hizo? Y lo mató. Allí encontramos registrado el primer homicidio que habla la Biblia. Y le hago una pregunta: ¿hasta el día de hoy la situación ha mejorado?
No, ha empeorado. O sea que ahí está la maldad. Jesús es el autor y consumador de la fe, pero el diablo y Satanás es el autor y consumador del mal. Detrás del mal siempre hay potestades de demonios, está el diablo, es el mensaje que Dios mediante vamos a ver en 8 días. Y dice también en 1 Juan 3:12, dice, no como Caín, que era ¿de quién? Del maligno. ¿Quién es el maligno? El diablo. Dice, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. Por envidia mató a este hombre allí. ¿Inspirado por quién? Por el diablo. Entonces el primer homicidio, como le digo, la situación no ha mejorado, sino ha empeorado. Y vemos en Génesis 6:5, a este versículo está hablando antes del diluvio, antes de la creación allí que Noé hiciera esa arca. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres, ¿cómo era? Era mucha en la tierra. Le hago otra pregunta, ¿será que el día de hoy, cuando el Señor ve la tierra, cómo ve la tierra? Llena de maldad, llena de homicidios, llena de corrupción, y todo lo que estamos viendo, pues simplemente eso van a traer los juicios de Dios. Porque el mayor pecado que encontramos hoy en día en el mundo es que la gente ha sacado a Dios de sus corazones. La gente no quiere buscar a Dios. Ahorita tristemente se han incrementado los muertos por esta pandemia y la gente no busca de Dios. A veces las personas se enferman y buscan de pronto una oración, ore por mí, pero quieren es algo mágico, curarse así nomás, pero no se arrepienten de su pecado. Recordemos que nosotros debemos arrepentirnos de nuestro pecado y buscar al Creador de todo nuestro corazón. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era muchísima en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era ¿qué? De continuo solamente el mal. ¿A dónde estaba ese mal? En el corazón. ¿A dónde estuvo el pecado del querubín grande? En su corazón. Por eso la Biblia dice que cuidemos nuestro corazón, porque toda cosa guardada, dice, guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida, lo que dice Proverbios 4:23. Entonces vemos que hay maldad física, maldad moral, violencia, depravación. Ver un noticiero hoy en día es complejo, porque uno ve padres asesinando a sus hijos, hijos asesinando a sus padres, hermanos entre hermanos, familiares entre familiares, por todo lado. Aún entre el vecindario ve uno tristemente la ola de maldad que hay sobre esta tierra. Entonces estamos en pleno siglo XXI y después de 6.000 años de ser creado el ser humano, la situación ha empeorado. ¿Y qué va a traer esto? Pues la maldad traerá los juicios de Dios sobre la tierra. Así como en Génesis 6:5, antes del diluvio, vio Jehová que la maldad era mucha y que por eso vino el diluvio. El diluvio tiene que ver con los juicios de Dios. Y lo que estamos viendo en el mundo entero simplemente va a traer más juicios de Dios sobre la tierra. Muchos predicadores tristemente están hablando de la prosperidad, creen que todo va a estar bien, haciendo confesiones positivas, pero cuando yo miro la Biblia, cuando yo miro la Escritura, nos podemos dar cuenta que la situación va de mal en peor, y que estamos en la recta final y que estamos viviendo los tiempos finales. Y la Biblia habla en los tiempos finales que vendrá dolor, que vendrán pestes, rumores de guerras, hambres, pestilencias, y eso hoy en día es el panorama que tenemos ante nuestros ojos. Y esto no es un mensaje para que usted se desaliente, por el contrario, es para que nosotros pongamos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Que si partimos, ¿a dónde vamos? A la presencia de Dios. Pero así es. Pero hoy en día, ¿qué pasa? Que se han incrementado aún los problemas mentales. Muchas personas, he encontrado personas que me dicen, no quiero vivir, quiero morir, porque tal vez perdieron su trabajo, tal vez perdieron un ser querido, tal vez la situación que están pasando es compleja,
y por eso no quieren vivir. Entonces, ¿por qué? Porque su confianza está en lo material, está en lo físico, está en lo que ve. Nuestra confianza no debe estar puesta en lo físico ni en lo material, sino en el Señor Jesucristo. Amén. Porque Él es la resurrección, Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad, Él es el buen pastor, Él es la puerta a las ovejas, Él es la vid verdadera, Él lo es absolutamente todo. Por eso la Biblia lo menciona como el gran yo soy. Entonces, vemos también la primera rebelión mundial en Génesis 11. Si usted lee su Biblia, también puede encontrar que allí hubo la primera rebelión que tiene que ver con la Torre de Babel, y Babel significa confusión. También vemos en Génesis 19 Sodoma y Gomorra. Recordemos que Sodoma y Gomorra se asimila al desorden sexual. Y hoy en día, ¿cómo está la situación? Sodomía, homosexualismo, ¿cierto? Se está legalizando el aborto, las uniones entre parejas y creen que todo eso está bien. Y bueno, ellos son libres de hacerlo porque finalmente nadie les puede cambiar su forma de vida. Pero cuando yo voy a la luz de la palabra dice que eso está mal. Y también dice la consecuencia que eso trae. O sea, ellos pueden hacer su vida y vivir como ellos quieran. Entonces, en Romanos 1, del 26 al 32, encontramos el carácter de los hombres. Dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en lascivia unos con otros, cometiendo actos vergonzosos hombres con hombres. ¿Está hablando de qué? De la inmoralidad. Dice: recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de lo bueno, injuriosos, soberbios, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Eso es lo que habla la Biblia acerca de las personas que están rechazando la gracia de Dios. Porque una persona que rechaza a Dios es una persona que vive en todo esto. Porque no es gobernado por Dios, sino es gobernado por la maldad. Porque eso es lo que hay en su corazón: rebeldía, maldad, no se quiere sujetar a ninguna autoridad. Lo que vemos en estos paros, jóvenes agrediendo a la policía, dándole ya machete a la policía, todo eso es anarquía, eso no tiene justificación. Y lo más triste es que hay unos que aplauden eso. Nuestros jóvenes, el futuro de Colombia. ¿Será que ese es el futuro de Colombia? Ese no es el futuro, eso es una gran mentira. Y por la palabra le puedo decir que si el ser humano no cambia su pensamiento, pues todo eso nos va a traer más juicios de Dios sobre la tierra. Y obviamente los juicios vienen sobre los que desobedecen la palabra de Dios. Entonces, si el mundo continúa como está, yo no le puedo decir que vienen cosas mejores. Le puedo decir que vienen juicios de Dios. Y que Dios tenga compasión y tenga misericordia de nosotros. Es lo único que nosotros podemos pedir. En los tiempos de Noé fue guardado con su familia, 7 personas más. En total 8 personas entraron al arca y vino el diluvio y acabó con la raza humana. Estamos viviendo los últimos tiempos. Pero mire que toda esa maldad tiene una consecuencia. Y lo que estamos viendo está allí escrito hace más de 2500 años. Eso está en Isaías 24, del 4 al 6, que es la consecuencia de la maldad. Dice: se destruyó, cayó la tierra, enfermó
Cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Por qué? Porque traspasaron y falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, présteme atención, dice, consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. ¿Qué estamos viendo ahorita? Una disminución de la población. Sabemos a ciencia cierta que posiblemente ese virus haya sido creado, pero aún ahí podemos ver la maldad del ser humano. ¿Y cómo está la tierra? Aquí este versículo es el versículo más claro que encontramos en la Biblia del estado en cómo se encuentra actualmente el mundo. El mundo se destruyó, cayó la tierra, enfermó. Entonces el mundo, la tierra que conocemos, también está enferma. Y eso lo dice la misma ciencia, ¿cierto? Que se están agotando las fuentes hídricas, los recursos, el aire, el agua, y ahí está, hace más de 2500 años escrito, la tierra está agonizando. Por eso es que la NASA y la ciencia están buscando vida en otros planetas, porque saben que esta tierra tiene los días contados y que es irreversible. La tierra tiene una enfermedad irreversible. Y es una enfermedad de muerte. Por eso la Biblia habla del fin de los tiempos. Por eso el libro de Apocalipsis habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Sí ve que si hay esperanza para nosotros? El mundo cree que todo va de mal en peor, que se va a acabar, que si me enfermo, que si me muero, que si me sacan del trabajo. Pero la Biblia sí nos da una esperanza. Por eso usted y yo tenemos que leer completica toda la Biblia y ver qué dice la Biblia ante las circunstancias. Pero este versículo es claro, dice: la tierra se contaminó bajo sus moradores. ¿Quién contamina la tierra? Pues los mismos habitantes, la minería ilegal, los bosques están siendo talados, el Amazonas, que es la reserva forestal más grande del mundo, está siendo completamente talada, y todo por intereses económicos. La explotación minera, la explotación de carbón, de petróleo. Entonces, ese es el pulmón del mundo. Entonces, la tierra está enferma. ¿Por qué? Porque se contaminó bajo sus moradores. Y ahí dice, porque traspasaron las leyes. Mire que Dios puso leyes, Dios puso parámetros, pero el ser humano que está haciendo, está pasando esos parámetros. No le importa. ¿Por qué? Porque no tiene temor de Dios. Entonces, por eso dice que traspasaron las leyes, falsearon el derecho y quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. ¿Lo estamos viviendo? Sí. Claro que sí. Como nunca antes en la historia del ser humano, la tierra está agonizando. Y a veces muchos dicen, ¿qué futuro le esperará a nuestros hijos? Por eso es que ya muchas parejas no quieren tener hijos. También se está reduciendo la población desde ese punto de vista. Mateo 24:12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo que estamos viendo es un enfriamiento del amor. Las personas, vuelvo y le digo, un padre de familia para ir y agredir a su hija y matarla, es porque el amor no tiene amor. No tiene amor esa persona. La Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos, y los hijos son para amarlos, para bendecirlos, lo que hablábamos hace 15 días en el mensaje de la familia. Pero por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es lo que vemos, lo que le digo, jóvenes agrediendo a la policía, y no les importa, ya no les importa la vida del ser humano, cuando un policía también es una persona que tiene hijos, que tiene una esposa, que tiene una familia que lo está esperando. La autoridad es para respetarla. Esta mañana nos cayó aquí la policía. Llegó la policía acá, pero venían haciendo estaban buscando a una persona, entraron, pero muy formal los policías. Nosotros, obviamente, yo me presenté, ¿cierto, hermano Abelardo? Entraron y simplemente que estaban buscando a una persona y tenían más o menos esta dirección. Pero simplemente respetamos la autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios. Yo les dije, bienvenidos, sigan, los hice entrar hasta el fondo, entraron acá. Bueno, pastor, ¿su número de cédula? Sí, claro, mi número de cédula. El que nada debe,
nada teme. Amén. Mateo 24, 37, 39. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé? ¿Cómo eran los días de Noé? Llenos de maldad. Entonces dice que así mismo será la venida del Hijo del Hombre. Nosotros podemos, por la palabra, por las señales, por lo que está viviendo el mundo, que el Señor Jesucristo está a la puerta. Y por eso dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiéndose, casándose, dándose en casamiento, comprando, vendiendo, comercializando. Dice, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ahorita la gente no entiende, pero cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez y comiencen los juicios que habla, mire, el libro de Apocalipsis, si Dios lo permite, en unas semanas vamos a estar mirando acerca de los juicios que habla Apocalipsis. En Apocalipsis habla de las 7 trompetas, de las copas de la ira de Dios, y todo eso son los juicios de Dios. Y están por venir, porque el libro de Apocalipsis es un libro profético que se escribió hace 2000 años. Allí fue dado a Juan en la isla de Patmos, cuando él estaba exiliado, y le fue revelado todas las cosas del fin, y esas cosas están por acontecer. Entonces, ¿cómo podemos decirle al mundo que la situación va a mejorar cuando vemos que estamos como en los días de Noé? Y dice que no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a toditos. Imagínense, Noé duró más de 100 años construyendo el arca, 120 años construyendo el arca. Se burlaron de Noé, ¿cierto? Mire, este Noé está loco, porque en los tiempos de Noé ni siquiera llovía. Dice la Biblia que había un rocío, un vapor que regaba la tierra, y lo trataron de loco. ¿Cómo hoy en día tratan a los cristianos? Que están locos, ¿cierto? Que los cristianos se chiflaron, pero es lo contrario. Porque a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Amén. Entonces por eso dice que estamos como en los días de Noé y no entendieron. Gracias al Señor por los que entienden. Por eso en las bienaventuranzas dice, bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye, bienaventurado el que entiende. Y si usted está en este lugar el día de hoy, es porque Dios le ha permitido en humildad y en su corazón el poder entender la palabra de Dios. Y por eso domingo tras domingo, ¿qué hacemos? Que los animamos a que ustedes continúen, a que perseveremos. El mundo está de rodillas, pero nosotros no miramos el mundo, miramos lo que dice la palabra del Señor. ¿Y qué pasó? Dice, y se los llevó a todos. Dice, así también será la venida del Hijo del Hombre. No dice que habrá prosperidad, que todo va a estar bien, como dicen algunos predicadores de la confesión positiva, que Colombia para Cristo y que aleluya y que vienen buenos. No, yo personalmente no lo creo, y no es que sea incredulidad, sino es lo que dice la palabra de Dios, la realidad. Así es, señora Araminta, gracias. Esa es la realidad y es lo que dice la palabra del Señor. Por eso aquí procuramos predicar lo que dice la Biblia. Yo quisiera decir cosas en mi corazón, pero realmente no puedo decir lo que a mí me parece, sino lo que enseña la Escritura, lo que enseña la palabra de Dios. Sigamos, siguiente cita bíblica, 2 de Timoteo 3, del 2 al 4. Dice, mire lo que está pasando hoy en día. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esto lo escribió Pablo allí a Timoteo hace más de 2000 años. Y aquí está.
¿Eso es lo que estamos viviendo? ¿Eso es lo que vemos el carácter de los hombres? Eso es lo que estamos viendo. Porque dice, porque habrá, está hablando en tiempo futuro, habrá hombres amadores de sí mismo, avaros. El dinero no es malo, dice 1 Timoteo 6, 9 y 10. Dice, lo malo es el amor al dinero, la codicia. Y muchos por codicia venden sus principios. Muchos pastores por codicia están vendiendo el evangelio del Señor Jesucristo. Y toman el evangelio como fuente de piedad. Y engañan. Y prometen cosas que la Biblia no enseña. Por amor al dinero. Por cautivar las almas de las personas. Gloria al Señor, que ha guardado nuestro corazón acerca de esto. Y que podemos predicar un evangelio correcto. Una sana doctrina. Y que el Señor nos guarde. Amén. Estos días hubo un predicador acá en Bogotá, es un hombre de Dios, y yo soy escéptico. Ustedes saben que yo soy escéptico de los profetas, de los que dicen Dios me dijo, pero aparentemente Dios le dio una palabra a este hombre. ¿Y sabe cuál era la palabra? Exhortación y arrepentimiento. Y él dice, porque eso fue hace como una semana atrás, de que Dios le había hablado, de que si el pueblo no se arrepentía, si la iglesia no se arrepentía, peores cosas iban a venir sobre nuestra nación, porque la iglesia ha vendido sus principios. Y para mí fue una exhortación, pero a la vez yo dije, bueno, gracias al Señor también es una confirmación, porque es lo que nosotros, por 6 años que llevamos acá aproximadamente, es lo que hemos predicado, es lo que hemos enseñado. Gracias al Señor, y usted puede ver nuestros mensajes allí en nuestras plataformas. Ningún mensaje tiene que ver con dinero, ni con manipulación, porque la Biblia tiene muchísimo tema para hablar. Amén. Amén. Entonces, ávaros, vanagloriosos, soberbios, la altivez. ¿Cuál fue la caída del querubín grande? La soberbia, la altivez. Y aquí se reflejan muchos hombres blasfemos, desobedientes a los padres. Hoy en día lo vemos. Muchos de estos jóvenes de hoy en día ni siquiera se sujetan a sus padres, son rebeldes. Y si un joven no se sujeta a su casa, olvídese que el resto de la humanidad no le va a importar. Ingratos, impíos, no tienen afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecen lo bueno, creen que esto es malo. Y aborrecen a Dios, aborrecen la Biblia, aborrecen a los predicadores. Hace 8 días nos pasó y lo vimos, estábamos acá y habían unos hombres allí tomando con música y como que lo hacían de adrede. ¿Listo? ¿Qué no tienen? No tienen a Dios en su corazón, están en las tinieblas. ¿Listo? Para nosotros fue tal vez incómodo porque el mensaje pues quedó con bastante interferencia, pero igual solo podemos decir que ojalá se puedan arrepentir de su pecado, porque igual necesitan a Dios, igual están en las tinieblas, y finalmente pues Dios murió por los pecadores. Así que no los conozco, los he visto, pero oramos por ellos, para que la luz del Señor les pueda resplandecer y puedan venir al arrepentimiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Son traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites de este mundo, más que de Dios. Amén. Amén. Entonces, no entienden las personas. Sigamos, siguiente cita bíblica. Romanos 13, 12. Entonces, ¿cuál es nuestra posición ante el panorama de maldad? Vimos el origen de la maldad, la consecuencia de la maldad, pero usted me dirá, pastor, entonces, ¿cuál debe ser nuestra posición? Aquí está, Romanos 13, 12, dice, la noche está avanzada y se acerca el día. ¿De cuál día está hablando? Del fin, del regreso del Señor Jesucristo. ¿Qué debemos hacer? Dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. ¿Qué debemos hacer con las obras de las tinieblas? Desecharlos. Cuando usted bota la basura, usted la bota es porque no sirve, porque está putrefacta, porque hay que sacarla. Y eso mismo debemos hacer con el pecado, desechar el pecado, la mentira, todo lo que acabamos de ver en la cita anterior, todo eso nosotros debemos desecharlo y vivir como armas de luz, como hijos de la luz. La Biblia dice que por sus frutos los conoceréis,
que usted y yo seamos conocidos por los frutos. No somos salvos por obras, porque dice la palabra, pero sí debemos dar frutos dignos de arrepentimiento, que eso está reflejado en el amor, en la paz, la paciencia, el gozo, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, la fe, y todo eso es lo que un verdadero creyente tiene que vivir. Un verdadero creyente, présteme atención, no tiene por qué estar en amargura, no tiene por qué estar en derrota. Puede tener situaciones, claro, esta situación nos ha afectado a todos, la parte económica, ¿cierto? Nos ha tocado abrirle uno o dos rotos más allí a la correa, apretarnos, y claro, pues es sabio, y nos ha pasado a todos, pero debemos estar confiados en el Señor, que Él sea nuestra confianza, que Él sea nuestra fortaleza, que cuando alguien le pregunte a usted cómo está, usted pueda decir: a Dios gracias, bien. Porque si hoy estamos con vida, ¿cómo estamos? Bien. Hoy muchas personas no amanecieron. Tristemente, cerca de 600 personas están muriendo diariamente. Personas están en la UCI y quisieran tener una oportunidad de vida. ¿Y usted y yo estamos bien? ¿Que tenemos deudas? ¿Que hay que pagar la renta? ¿Que hay que pagar la luz? ¿Que hay que pagar el impuesto? Sí. ¿Que no hay la plata? Bueno, ¿cierto? Pero tenemos, de algún lado Dios provee. Pero tenemos nuestra confianza en Cristo Jesús, Señor nuestro. En mi trabajo el mes pasado me fue pesado, se me bajaron las finanzas, y preciso ahorita llegaron los impuestos, llegó todo, y yo dije, bueno, y no alcanza la plata. Y dije, bueno, Señor, pues tenemos paciencia y confianza en ti. No nos desesperamos y nos seguimos predicando las buenas nuevas de salvación. Entonces, ¿sí ve la diferencia de tener a Dios en el corazón y de una persona que no tiene a Dios en su corazón? Entonces, sonría, Cristo le ama. Romanos 13:12. Sigamos, ¿cuál debe ser nuestra posición ante el panorama de maldad? Romanos 12, del 1 al 17. Habla de los deberes cristianos, o sea que nos está hablando a nosotros. Recordemos que nosotros somos cristianos, somos seguidores de Cristo. Dice: así que, hermanos, ¿a quién le está hablando? A ustedes, a mí, al pastor, a la iglesia. Dice: os ruego, dice Pablo, por las misericordias de Dios, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dice: no se conformen a este siglo. ¿Cómo es este siglo? Malo, perverso. Una porquería, ¿no? Ay, así es. Pero dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento? ¿Con quién limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Aquí está la clave. El libro más económico del mundo, pero es el libro más valioso del mundo, en el cual hay unos tesoros profundos. Por eso yo les insisto a cada uno de ustedes que cada uno de ustedes debe tener su propia Biblia, debe escudriñarla, debe leerla, debe apropiarse de esa preciosa palabra que está allí, porque no es la palabra de un hombre. Fue escrita por hombres, pero según 2 Timoteo 3:16 fue inspiración de Dios. Y es la palabra del Señor. Cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Entonces, no nos conformemos a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cómo es la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Si usted me dirá: pastor, llevo 1 o 2 años en la iglesia, 10 años en el Señor, y todo sigue igual. Pues aquí dice que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Las cosas de Dios son para bien. Y se lo confieso y vuelvo y le digo: lo mejor que me ha pasado en mi vida es haberme reconciliado con el Padre eterno, haber rendido mi vida a Dios. Y por ese motivo y por la gracia del Señor es que hoy estoy acá, con gran gozo y privilegio, sirviendo, predicando el Evangelio, aquí en sus casas, donde el Señor nos permita, hablando las buenas nuevas de salvación. Todo por la gracia y por la misericordia de nuestro Padre.
Es maravilloso servir a Cristo. Es maravilloso tener nuestra confianza en Él. Porque finalmente, un día la maldad va a terminar. Se originó la maldad antes de Adán y Eva. Allí en el cielo hubo rebeldía. Eso originó una consecuencia, que es lo que el mundo está viviendo. Hay un panorama, pero también la Biblia nos habla del fin de la maldad. Siguiente cita bíblica. Vamos a los versículos que nos hablan del fin de la maldad para culminar nuestro mensaje del día de hoy. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo, recuerde que este diablo es la serpiente antigua, es el diablo, es Satanás, era ese querubín grande, ese portador de luz. Dice el diablo que los engañaba. ¿Qué hace el diablo? Engañar al mundo. Así que no se deje engañar. Viva por la palabra del Señor, no se deje engañar. Dice, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, la bestia y el falso profeta, atormentados día y de noche por los siglos de los siglos. O sea que no se preocupe. Ese diablo, ese adversario, un día va a ser destruido, porque dice la palabra. Por eso es que aquí no hacemos guerra espiritual, porque algunos matan al diablo, lo amarran, lo torturan. No, el Señor mismo, Jesús en la cruz, venció al diablo. Lo venció, obviamente dice que venció al que tenía el imperio de la muerte. Pero aquí en Apocalipsis, en el libro de Revelación, finalizando Apocalipsis, dice que el diablo mismo, el Señor lo va a echar allí al lago que arde azufre y fuego. Y ese no es el infierno. El lago de fuego es completamente distinto, porque dice la Biblia que el Hades, el infierno, serán echados al lago de fuego, junto con los que desobedecieron a lo largo de la historia bíblica, desobedecieron a Dios. Imagínense, las personas que desobedecen, que mueren sin Cristo, van a ir a este lugar, le van a hacer compañía allí a este personaje, y van a ser echados allí por la eternidad. O sea que nunca más van a volver a engañar. Por eso en Apocalipsis 21 habla de la nueva Jerusalén, habla de cielos nuevos, habla de tierra nueva, pero allí ya no va a haber pecado, no va a haber maldad, no va a haber quebrantos de salud. ¿Por qué? Porque este diablo que los engañaba ya va a estar allí atormentado por la eternidad, y no podrá volver a salir de allí, porque estará allí por los siglos de los siglos. Entonces, ¿tenemos esperanza? ¡Claro! Amén. Tenemos una nueva esperanza de los cielos nuevos, de la tierra nueva. Pero ¿quiénes van a heredar esa promesa? Los que aceptaron el plan de salvación en vida, no muertos. Ya después de muerto no hay nada que hacer. Es en vida. Cuando aceptamos por la gracia del Señor el sacrificio de la cruz. Jesús en la cruz derramó su sangre, y su sangre fue derramada para perdón de pecados, y nos apuntó nuestro nombre en el libro de la vida. Y ahora usted y yo tenemos que perseverar para que nuestros nombres jamás sean borrados de ese libro, y que si un día partimos a la presencia del Señor, o el Señor viene por su iglesia, podamos ser dignos de ser salvados, de ser guardados de los juicios que vienen sobre la tierra. Y aquí comienza el juicio para este personaje. Y terminamos con Daniel 9:24. Dice, y poner fin al pecado. Si es que la Biblia habla también del fin del pecado, habla del fin de la maldad. Dice, y expiar la iniquidad y traer la justicia perdurable, o sea que no tiene fin. Y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Está hablando del Señor Jesucristo, del Salvador del mundo. Por eso hace 8 días hablábamos de la divinidad de Cristo. Si usted no pudo venir, le recomiendo, mire el mensaje, pues tiene un poco de interferencia, pero allí fue completamente claro, donde habla la majestuosidad del Señor Jesucristo, que siendo 100% Dios, se despojó a sí mismo, según Filipenses 2, dice, se despojó tomando forma de siervo, por amor de nosotros. Vino a este mundo a morir por el pecado, por la humanidad, pero solo para el que se arrepiente de todo su corazón. Por eso usted y yo tenemos que vivir una vida de arrepentimiento. La vida cristiana es eso, una vida de arrepentimiento, es una vida agradable en el Señor.
Si una persona que se dice ser cristiano, que se dice ser creyente, pero no da frutos de arrepentimiento, pues tendría que reevaluar su condición y volverse nuevamente al Señor con todo su corazón, para que tenga este regalo precioso de la salvación. Usted y yo lo tenemos, por eso estamos acá, porque tenemos fe en la palabra, tenemos fe en el Señor Jesucristo, no en lo que estamos viendo en el mundo, porque el mundo no ofrece nada bueno: maldad, corrupción, enfermedad, muerte, tristeza, llanto. Por eso permanezca en el Señor Jesucristo. Póngase sobre sus pies. Vamos a terminar en oración de arrepentimiento en esta mañana. Que el Señor nos perdone, que el Señor nos limpie. Si hemos fallado, si hemos contristado al Señor, que el Señor nos perdone, que preserve nuestros nombres en el libro de la vida y que nunca jamás el Señor los borre de allí. Padre precioso, en esta mañana, Señor, venimos delante de ti, oh Dios. Te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud. Gracias porque en medio de esta pandemia, en medio de esta circunstancia, tú nos has guardado, Dios. Presentamos nuestras vidas a ti en esta mañana. Te damos gracias, Padre precioso. Perdónanos, Señor, si como iglesia, como personas, te hemos fallado, Dios. No tomes en cuenta nuestros pecados, Señor. Lávanos, límpianos, Señor. Te amamos, Señor Jesucristo. Amamos tu nombre, amamos tu regreso, Señor. Esperamos en ti, Dios. Oramos, Señor, por las personas que tienen circunstancias, Señor, pero oramos para que ellos te puedan conocer. Oramos para que ellos se puedan arrepentir de su pecado, para que puedan venir a ti, Padre precioso, y encontrar ese refrigerio, Señor. Permítenos ser la luz del mundo. Permítenos ir y llevar tu palabra, Dios. Una palabra limpia, una palabra transparente, una palabra sin manipulación, una palabra que transforme la vida de las personas, Señor. Permítenos, Señor, como iglesia, como casa iglesia, familias en Cristo, Señor. Presentamos delante de ti esta pequeña congregación. Presentamos delante de ti la congregación de Cartagena, Dios, y de las demás iglesias que hay en el mundo entero, Señor, por cada remanente, por cada pastor que quiere hacer lo correcto delante de ti. Y si alguno se ha equivocado, perdónanos, Señor, abre nuestro entendimiento, quita nuestra dureza, quita toda vanagloria, toda soberbia, todo amor al dinero, Señor. Límpianos, te lo pedimos en esta mañana, Señor. Nos arrepentimos, Señor. Como nación, como colombianos, te pedimos perdón en nuestra ciudad. Perdónanos, Señor, porque muchos fueron a hacer cosas indebidas, a agredir a la autoridad, y te pedimos perdón, Señor, aún por eso, Señor. Nosotros no lo hicimos, Señor, pero pedimos perdón por esas personas que lo hicieron, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gracias, Padre precioso. Te alabamos. Siendo a ti mi vida, en santidad